Buenos días, mis queridos educandos. Vamos a trabajar una aplicación del movimiento parabólico. ¿Listo? Tenemos una situación hipotética. Un avión con una velocidad de 800 kilómetros por hora. ¿Listo? Se desea intersectar, no sé, con una sonda. ¿Listo? En este punto. Entonces, se tiene que ese punto está a una distancia de 8 kilómetros del avión y a 5 kilómetros de donde se va a lanzar la sonda. ¿Listo? Me piden determinar con qué velocidad debo lanzar el proyectil para que lo intercepte en este punto. Recuerden que en X el movimiento es rectilíneo uniforme, no hay aceleración. En Y sí hay aceleración. La gravedad es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, el tiempo, lo primero que podemos determinar con los datos que me dieron es el tiempo que demora el avión en llegar a este punto, porque tengo su velocidad y tengo la distancia. Entonces yo ya sé que el tiempo del avión va a ser igual a la distancia del avión sobre la velocidad del avión, de nuestra fórmula. Entonces la distancia del avión son los 8 kilómetros sobre la velocidad, son 800 kilómetros por hora, se cancelan kilómetros y obtengo un tiempo del avión de 0.01 horas. Convirtámoslo de una vez a segundos para los cálculos más adelante. Entonces, 0.01 horas por una rayita, como horas está en el numerador, lo pongo en el denominador para que se cancele. Y arriba pongo lo que quiero convertir. ¿A qué lo queremos convertir? A segundos. Entonces, y la equivalencia, una hora equivale a 3600 segundos. Multiplicamos 0.01 por 3600, lo vimos por 1 y me da 36 segundos. Entonces, ese es el tiempo que va a demorar el avión de este punto a este punto, que tiene que ser el mismo tiempo que se debe demorar el proyectil en llegar hasta acá. ¿Me hago entender? Entonces, con ese tiempo también podemos vamos a empezar a encontrar las coordenadas, las componentes. Recuerden que como es un vector, tenemos que encontrar tanto la componente X como la componente Y para poder determinar la magnitud del vector resultante. Entonces, la velocidad del proyectil en X va a ser igual a la distancia del proyectil en X sobre ese tiempo, que lo vamos a llamar tiempo de subida. ¿Listo? Entonces sería 5 kilómetros, que es la distancia, sobre 0.01 horas, que fue el tiempo, ¿ok? Para que nos dé en kilómetros por hora. Entonces nos da 5 dividido 0.01, 500 kilómetros por hora. Ya tengo la componente en X, ahora me falta la componente en Y, la velocidad. Entonces yo ya sé que vamos a aplicar la ecuación de velocidad. Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, cuando hacemos un lanzamiento vertical. ¿Listo? Entonces de aquí despedimos la velocidad inicial. ¿Okay? La gravedad por el tiempo de subida, como está negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. ¿Y qué ocurre con la velocidad de Y en este punto? La velocidad final. ¿Cuánto vale? Cero. Entonces esta velocidad final en Y vale cero. ¿Qué me queda? Que velocidad inicial en Y va a ser igual a gravedad por tiempo de subida. Gravedad que es 9,82 metros por segundo cuadrado por el tiempo de subida. Aquí es donde necesitamos el tiempo de subida en unidades. En segundos. Para eso necesitamos los 36 segundos. Entonces por 36 segundos. Se cancela segundo con segundo y se me va a quedar en metros por segundo. Al multiplicar 9,82 con 36 obtengo 353,5. Entonces esta es la velocidad inicial en Y, ¿ok? En metros por segundo. Pero para poder determinar la magnitud, ambas deben estar en metros por segundo o ambas deben estar en kilómetros por hora. Entonces optamos acá por convertirlo a ¿qué? Kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Tengo 353,5 metros por segundo por una rayita. Como metros está en el numerador, lo pongo en el denominador y en el numerador pongo a lo que lo quiero convertir. ¿A qué lo quiero convertir? Kilómetros. Escribo la equivalencia. 1000 metros son 1 kilómetros y así metros se cancela con metros. Ahora vamos a cancelar segundos. Como está en el denominador, lo pongo ¿dónde? En el numerador y abajo pongo a lo que lo quiero convertir. ¿A qué lo quiero convertir? Ahora, escribo la equivalencia. 3600 segundos son una hora para que se cancelen segundos. Multiplico y divido, o sea, 353,5 por 1 por 3600 dividido 1000 dividido 1 me da
1272,6 kilómetros por hora. Ahora, teniendo la velocidad en kilómetros por hora, puedo aplicar Pitágoras para hallar la magnitud. Entonces, la velocidad es igual a la raíz cuadrada. Recuerden que en la calculadora esto debe estar entre paréntesis. La raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Reemplacemos, la velocidad en x, ¿cuánto es? 500 kilómetros por hora al cuadrado. Más la velocidad en y, ¿cuánto me dio? 1200, perdón, aquí. 1272,6. 1272,6 al cuadrado. Entre paréntesis para poderlo operar en la calculadora y obtengo una velocidad de 1327,3 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con la que tengo que lanzar el proyectil. Me resta solo determinar en qué dirección el ángulo. Entonces, para determinar el ángulo, aplico la inversa de la tangente. Entonces, θ es igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Y cuánto me dio? Y, 1272,6. Y x, ¿cuánto me dio? 500. ¿Cuánto entonces obtengo de valor el ángulo? 68,55 grados. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, profesor.